Muy buena familia, vamos a hablar sobre la lumbar, esa zona del cuerpo que tanta gente tiene con dolor, que tanto nos molesta. Es importante para mí que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a nombrar algunas estructuras importantes que conforman esta zona, que es la zona lumbar, vértebras, discos, los nervios, algunas arterias y órganos que están relacionados ahí también un poquito, para que entendamos un poco mejor cómo se estructura esta zona y la importancia que puede tener dentro de eso. Así que nada, te doy paso al Atlas. La zona lumbar, más bien la zona lumbopélvica, la lumbar y la zona de la pelvis. Nuestra zona lumbar comprende entre más o menos esta altura, que sería L1, la primera vértebra lumbar, y desciende hasta L5, eso serían las lumbares. Luego tenemos el sacro y la pelvis. Estaría pues algo así. Cuando quitamos la piel podemos ver esa estructura ósea y el tejido conectivo, ligamentos, los discos. Vamos a echar un vistazo por anterior, que quizás lo vemos mejor. Tenemos una primera estructura ligamentosa, que es este de aquí, que es el ligamento anterior. Recubre por delante de nuestra columna, desde la cabeza hasta el sacro, y protege ahí por delante toda esa estructura. Si quitamos ese ligamento, podemos observar cómo hay un conjunto de huesos que vamos a llamar vértebras. Sería L5, L4, L3, L2 y L1. Esas son nuestras vértebras lumbares con sus correspondientes discos entre cada una de ellas. Los discos son como pequeños amortiguadores que funcionan para repartir las fuerzas y para poder hacer un movimiento mucho más eficaz, mucho más potente. Cuando nos vamos a la zona posterior, vemos que esas vértebras no solamente tienen un cuerpo, que es lo que veíamos por delante, sino que detrás tienen unas apófisis. Vamos a esconder todo lo demás y podemos ver cómo esas apófisis guardan una relación con las vértebras de arriba, con la vértebra de abajo. Son las carillas articulares de nuestras vértebras, muy susceptibles de sufrir artrosis y desgaste, como veremos en otros vídeos. Además tenemos también los ligamentos intertransversos espinales, intertransversos laterales y, bueno, si podemos ver un poquito más adentro, que aquí va a ser difícil de apreciar, tenemos un ligamento igual que el anterior que cubría por delante, tenemos el posterior que cubre por detrás y que está en un contacto directo con el disco por la parte posterior y entre ese disco y la médula espinal. La médula espinal es la conexión, ese gran tubo medular que conecta el cerebro con el resto del cuerpo y del cual salen nuestros nervios raquídeos. Esto que vamos a ver aquí ahora, esos nervios que van saliendo por esos agujeritos de conjunción, son los que van a ir dando la oportunidad a nuestras estructuras de moverse y de sentir. Es decir, son los que llevan la información motora, sensorial y vegetativa de nuestro cuerpo. En el caso de la lumbar, pues hay grandes estructuras importantes. Podemos ver los nervios fundamentales, son el nervio femoral, que lo vemos por aquí, nervio femoral y el nervio ciático, son los más conocidos, aunque hay otros muy importantes como el pudendo, los glúteos y el femorocutáneo. Hay un montón de ellos que pueden estar afectados ahí. Lo interesante de todo esto es que sepas que salen por esos agujeritos de conjunción y que cualquier presión que le hagas ahí va a generar cambios o síntomas a lo largo de su recorrido. Volvemos de nuevo a quitar aquí. Vemos que debajo de las vértebras tenemos en nuestro sacro, este famoso hueso que resulta de la fusión de 5 vértebras y que da la estabilidad y la unión entre la lumbar y la pelvis, las palas ilíacas, que son estos huesos que tenemos aquí, que tienen el ilíaco, el pubis y el isquion. Son 3 huesos diferentes, fusionados, y hay una hemipelvis derecha y una izquierda que se unen, como estamos diciendo, aquí por delante en la sínfisis pubiana y por detrás, a través de las sacroiliacas, la unión o la articulación entre el sacro y las ilíacas. Podemos complicar esto muchísimo más. Vemos que si vamos añadiendo, tenemos estructuras musculares muy importantes por delante. Vale la pena mencionar el famoso psoas ilíaco, este músculo de aquí, grande, potente, que conecta con la pala ilíaca y las 5 lumbares hacia el fémur. También vemos, si seguimos aquí por delante, que se une el transverso del abdomen, este músculo grande de aquí, y luego el resto de los abdominales, recto anterior y pues también los oblicuos. Todos estos músculos tienen que ver con la estática y con la dinámica de nuestra columna lumbopélvica. Si vamos a la parte posterior, podemos ver los multífidos, podemos ver musculatura importante como el cuadrado lumbar, y si seguimos añadiendo, pues el resto de estructuras paravertebrales y como esos abdominales también cubren por la parte posterior
uniendo a esas costillas inferiores y las palas ilíacas. Y seguimos uniendo para que veas también que hay conexión a nivel de toda la musculatura pelvitrocanteria que tiene que ver con la pelvis y el fémur, y que seguimos uniendo con los glúteos más mediano, mayor. También tenemos por delante algunos flexores de cadera, tensor de la fascia lata, sartorio, recto anterior. Tenemos un montón de estructuras aductores implicadas en la biomecánica y en el funcionamiento de nuestra estructura lumbopélvica. Vamos a intentar quitar un poquito más aquí y podemos ver que si allá encima le añadimos por un lado los vasos, las arterias y las venas, por otro lado el sistema linfático, y ya si a partir de ahí añadimos también el sistema digestivo, vemos cómo toda esta gran estructura está metida y relacionada de forma directa con nuestra zona lumbar. Tiene conexiones por fascias, por mesos, por un montón de estructuras, además de compartir la misma base de control neurológico, con lo cual una va a actuar sobre la otra. Tenemos urogenital también, no olvidemos que nuestros riñones están ubicados en esa zona posterior y que tienen relación directa con la charnela dorsolumbar y con la estructura de las lumbares. Oh, viste, un montón de estructuras importantes, fundamentales y que tienen que ver con nuestro dolor. Hay que trabajar el cuerpo y las molestias, las diferentes patologías en forma holística, global. Es mucho más interesante que quedarnos solamente con esa zona de dolor. Así que nada, espero que este primer vídeo de anatomía te haya gustado. Si te ha gustado, te ha servido o crees que hay alguien que le puede servir, ya sabes, compártelo, sígueme para más, es importante. Así que nada, nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos de las lesiones que más atacan a esta zona lumbar. Explicaré un poquito sobre ellas y quizás en un siguiente vídeo hablaremos un poco de cómo las vamos a resolver. Pero paso a paso vamos a ir yendo hacia la solución. Chao, chao.